Saludamos a Gustavo Martínez, economista. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues parece que volvemos a esa retórica de tensiones geopolíticas, de incertidumbre global que vuelve a marcar los descensos en la renta variable. Es más por la parte comercial, ese nuevo divorcio entre China y Estados Unidos, que por la parte, ¿tú crees que de esa última batalla entre Rusia y Ucrania, la mayor desde que comenzara este conflicto? No, está relacionado enteramente, o al menos en un porcentaje muy elevado, con la escalada de la tensión comercial entre China y Estados Unidos, que es lo que está marcando el devenir de los mercados en los últimos meses, ¿no? Y realmente el foco está ahí. Si pudiera escalar el conflicto entre Ucrania y Rusia, podría ser o significar volatilidad para los mercados si la escalada fuera a nivel internacional, cosa que no se cuenta que vaya a suceder, por el momento al menos. Así que todo está relacionado con lo que está pasando entre China y Estados Unidos, que probablemente sea una constante a lo largo del año, no es algo que se vaya a resolver en los próximos meses, y cualquier tipo de tensión pues va a hacer que la volatilidad vuelva, sobre todo en este caso, pues como estamos viendo también en las materias primas, ¿no? También el oro está haciendo de cobertura frente a potenciales conflictos geopolíticos que puedan surgir o derivar de todos estos problemas. Y nada, y ese yo creo que, digamos, que es lo que va a suceder durante todo el año, ¿no? Tenemos bastantes datos de empleo en Estados Unidos que no sé si pueden condicionar la postura de momento de prudencia de la Reserva Federal. Lo cierto es que se espera una menor creación de nóminas no agrícolas y en principio se espera que el paro en Estados Unidos se mantenga sin cambios en el 4,2% para el mes de mayo. ¿Crees que va a tener algún impacto estos datos laborales del mercado laboral en Estados Unidos? A ver, yo creo que el non-farm payrolls es un dato muy importante, ¿no? Este se publica el primer viernes de cada mes y, por tanto, el mercado va a estar muy pendiente de cómo sale, más que nada porque necesita evaluar cuál van a ser los préstamos, cuál va a ser la nueva rentabilidad que se le exige a los bonos americanos en los próximos meses, o mejor dicho, en las próximas semanas, sobre todo a los de menor vencimiento, como la letra del Tesoro a 3 meses, que prácticamente no está dando ningún tipo de tregua a la Reserva Federal para poder bajar los tipos de interés, ¿no? Entonces, el no-farm payroll o la creación de nóminas no agrícolas como indicador retrasado, desde luego que es determinante, ¿no? Y la tasa de desempleo en un 4,2%, pues está cerca del pleno empleo, pero sí que es cierto que si Estados Unidos ya no crea tanto empleo, o al menos las empresas empiezan a crear menos empleo, pues podría dar cierta cobertura al mercado para poder rebajar un poquito esos tipos de interés que están, digamos, están generando tanta tensión entre la administración Trump y Powell. Lo que es evidente es que Powell no va a rebajar los tipos de interés si el mercado no se lo dice. No se va a anticipar al mercado porque puede piciarla. Y luego corregir esa picia puede costar muy caro, ¿no? Por mucho que presione la administración Trump, ¿no? Así que, en mi opinión, sí, es importante el dato del viernes, pero no olvidemos que los datos en cuanto a resultados empresariales del Q1 han sido muy buenos, y eso, por supuesto, no es ni mucho menos sinónimo, o al menos es un incentivo o luz verde para poder rebajar unos tipos de interés que yo creo que están bien situados donde están. Por cierto, tanta presión está metiendo Jerome Powell, Gustavo, que, bueno, mejor dicho, tanta presión está metiendo Donald Trump a Jerome Powell que incluso se rumorea, hoy tenemos, como sabes, discursos de Christine Lagarde, 6:30 de la tarde, posteriormente hablará Jerome Powell, entre rumores, insistimos, de que podría anunciar, comunicar que abandona, que deja el mandato de la Reserva Federal antes de tiempo. ¿Qué validez le das a estos rumores y, sobre todo, si crees que, bueno, parece que hasta ahora ha logrado, entre comillas, capear a Donald Trump y mantener la postura de independencia de la Reserva Federal, pero lo cierto es que hoy podría estarse. ¿Qué validez le das a esto? Cero. Y te voy a decir por qué. Realmente, a ver, ya sabes cómo es el mercado, ¿no? Rumores hay siempre en todas las direcciones, pero digamos que una huida de Donald Trump ahora, presidente de la Reserva Federal, en una situación de conflicto
y de guerra abierta con la administración Trump sería muy perjudicial para Estados Unidos y muy perjudicial también para la administración Trump, y sería leído por el mercado como pues como una política ultra dovish por parte de los americanos y por tanto yo creo que el contrapeso que hay dentro de la administración Trump, que hay muchas voces que apoyan la decisión de Powell de mantener los tipos de interés donde están, pues no creo que eso hiciera bien a nadie. Por tanto, aunque Powell quisiera dimitir, fíjate que yo pienso que la propia administración Trump se lo impediría, ¿no? Fíjate hasta dónde llega mi análisis, ¿no? En este caso, otro de los aspectos que estamos viendo bastante en estos mercados es las materias primas. Vamos a intentar trasladar el precio del oro, por cierto, mañana, ya sabes, la cumbre del oro, sí. Málaga, la capital económica global, ante, bueno, pues esta cita en la que por supuesto, no nos lo podemos perder, tampoco te lo vas a perder tú, Gustavo. Y lo cierto es que esta nueva escalada de tensiones comerciales, de incertidumbre global, vuelve a disparar a la onza de oro. En los momentos más bajos, con esas pausas arancelarias a la Unión Europea, a China, parece que lograba la onza de oro, el metal precioso, contener, no perder, lo perdió momentáneamente, pero tampoco fue a mucho más, esos $3.300, pues bien, subiendo un 2% el oro, $3.354, perspectivas, entiendo que inmejorables para el metal precioso. Sí, es alucinante lo importante que es y la suerte que tenemos de tener oro en el planeta, ¿no? O lo poco que va quedando ya, ¿no? Porque no hay un activo que nos pueda refugiar tan bien en esta época, la que vamos a vivir, la que estamos viviendo ya y la que vamos a vivir los próximos años como el oro, ¿no? Por eso digo que es una gran suerte, sobre todo para aquellos que entendemos bien la tesis del oro y para los que no, pues ya tenemos programas como Negocios TV y gente como yo para tratar en la medida de lo posible expandir este conocimiento, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el oro es un imprescindible a pesar de la necesaria volatilidad en el corto plazo y alguna pequeña corrección que pueda tener, que no es otra cosa que una oportunidad clarísima de compra de un metal que nos va a proteger en todas las situaciones de tensión geopolítica, situaciones de tensión monetaria, situaciones de tensión con la deuda, situaciones de tensión ante una potencial escalada de conflictos. En fin, que todo esto lo explicaré, como bien has dicho, en la cumbre del oro que tendrá lugar en Málaga, que ha organizado Negocios TV y que la daremos mañana. Yo tengo el privilegio de ser ponente y hablaremos de todo ello largo y tendido mañana. Por cierto, el precio del petróleo, es muy importante ver cómo, bueno, lo que son las cosas, ¿no? La OPEP lleva 3 meses consecutivos aumentando el ritmo de la producción en 411.000 barriles diarios para, digamos, hacer bajar el precio del petróleo, pero este recrudecimiento de los ataques entre Rusia y Ucrania, recordemos, infraestructuras críticas también a Rusia, parece que el mercado está descontando quizá que haya algunos problemas en la demanda global de crudo o en la capacidad de exportación de crudo de Rusia, y por ese motivo estamos viendo al precio del petróleo, bueno, pues ojo, que subiendo ya más de un 3%. Te pido la valoración de la situación del oro negro, Gustavo, porque sorprende que tengamos que esto se imponga más que, bueno, pues esta decisión de la OPEP Plus, en este caso para seguir aumentando el ritmo de la producción, que lógicamente a mayor producción, en este caso los precios del crudo caen, como ha ocurrido en las dos anteriores reuniones, ¿o es que hay algo más? Bueno, el análisis del petróleo es complicado. Es una materia prima tremendamente volátil, sometida a muchísima intervención, bueno, pues con una demanda inelástica más o menos definida entre los 90 y 100 millones de barriles de petróleo diarios, y donde hay que poner siempre el foco es en la oferta. Yo creo que más tarde o más temprano vamos a ver un petróleo subiendo, de hecho ya lo vimos alto, pero claro, es que ese es la gran caja de Pandora, porque lo que está sujetando la inflación a nivel mundial actualmente, los datos que han sido suavizados han sido por el precio del petróleo, no por otra cosa, porque el resto de precios han seguido subiendo si paramos a ver cuáles son las tasas interanuales. Entonces, claro, en el momento en el que el petróleo se vaya por encima de 70, 75 dólares, y esto es muy factible en una coyuntura económica como la actual, donde las tensiones geopolíticas son cada vez más altas y donde puede ser que cualquier país tenga incentivos a recortar la producción para ahogar al otro, pues entonces ahí sí que podemos ver potenciales incrementos fuertes o que aflore la inflación, la que tiene que aflorar realmente por encima de los niveles que estamos viendo. Y eso sí que sería, bueno, pues ya la gota que colmaría el vaso de la situación actual, ¿no?
esta semana reunión de tipos del Banco Central Europeo. Evidentemente todo el mercado, bueno, pues sigue descontando que habrá una nueva bajada de tipos de interés. La pregunta es, ¿hasta cuándo mantendrán, Gustavo, ese ritmo de, bueno, pues de flexibilización de la política monetaria? Si no crees que tras esta reunión de tipos, sí, 25 puntos básicos, pero luego tendremos una pausa considerable. ¿Hasta dónde crees que pueden llegar el nivel del precio del dinero en este 2025 en la eurozona? Bueno, es que el Banco Central Europeo no lo tiene nada fácil porque tiene que rebajar los tipos de interés sí o sí, porque en Europa no hay ningún tipo de crecimiento, ¿no? Y realmente, pues si tenemos, acabamos de tener a países como Inglaterra, aunque Inglaterra tenga la libra, pero son con un 11% de inflación, y otros países dentro de Europa pues que quieren volver otra vez al paradigma de la emisión de deuda sin control, como es Alemania, que ha dicho públicamente que va a financiar todo el aparato militar con más de 500.000 millones de euros de emisiones de bonos, que luego van a ser muchos más, porque luego esa deuda, claro, se va haciendo una pelota que tienes que incurre en nuevos déficits como consecuencia de que los intereses de la deuda se disparan. El mercado, por supuesto, como mayor deudor que eres, exige mayores primas porque entiende que estás más endeudado y, por tanto, el riesgo de evolución del capital y el principal más intereses es mayor, y esto se va haciendo una pelota de la que no puedes salir. Entonces, si te das cuenta, estamos volviendo otra vez al modelo antiguo, ¿no? Y eso era el que llevó a Alemania bueno, pues a depreciar el marco alemán en la República de Weimar, pues hasta casi cero, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, claro, si a Europa le añades también que no tiene tejido productivo de carácter tecnológico y que no es competitivo en ese sentido, más una potencial inflación porque necesita financiar toda esa deuda con algo que no sea producción, porque no va a haber producción, al menos en términos reales, solo en términos nominales, pues lo único que vas a tener es que el monstruo vuelva a emerger, ¿no? Y esto realmente, pues para el Banco Central es un problema, y como ya lo está viendo, en la medida de lo posible va a intentar rebajar los tipos de interés de modo y manera que la inflación suba, pero no que se le escape. Claro, jugar a que la inflación suba, pero no que se te escape, es tremendamente peligroso, sobre todo cuando tienes a incompetentes de la talla de los que hay en el Banco Central Europeo dirigiéndolo, ¿no? Economista, estaremos muy pendientes, lógicamente, de esta reunión de tipos del Banco Central Europeo y, sobre todo, la letra pequeña que nos deje Christine Lagarde. Por cierto, ya veremos. A ver si es verdad que cero probabilidades. Parece que, bueno, de momento, rumor. Algunos darán con palomitas con esa comparecencia de Jerome Powell. Gustavo Martínez, un abrazo, muchas gracias. Buen negocio. Un abrazo, gracias a vosotros. Y como les hemos avanzado, sepan que este martes 3 de junio Málaga se convierte en el epicentro de la economía global. Como saben, se celebra la Cumbre Global del Oro en el Hotel Barceló de la capital andaluza, una jornada única para entender el papel del oro en un mundo en completa transformación y componentes de lujo como Gustavo Martínez, como saben, José Antonio Bittner, Mar Vidal, Lorenzo Ramírez y muchos más, en los que se va a abordar en esta cumbre temas cruciales: la inflación, las tensiones geopolíticas, la guerra de divisas y por qué el oro se está consolidando como el activo estratégico del momento. Así que, si te interesa la economía, los mercados, proteger tu patrimonio en tiempos inciertos, este evento es para ti. Así que compra ya tu entrada, todavía estás a tiempo, y asegura esta plaza en la cita más importante del año sobre el futuro del oro. Y seguimos analizando las consecuencias de los mercados en un lunes que comienzan las bolsas europeas con muchas dudas. De nuevo, la incertidumbre vuelve a trasladarse a los inversores, habida cuenta de que ha habido un giro de guión en la política comercial, un nuevo enfado de Donald Trump, acusaciones veladas de Pekín, y los expertos sostienen que podría haber algún golpe, alguna amenaza. Así que estaremos muy pendientes y, por supuesto, también pendientes de novedades en la segunda ronda de negociaciones en Estambul para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, sobre todo después de que ambos países hayan declarado una de las acciones más fuertes que se recuerdan desde que comenzara la guerra. Cerca de medio centenar de drones que han atacado a varias posiciones de Rusia a miles y miles de kilómetros de la frontera entre ambos países, hasta incluso Siberia, y que ha dejado bastante debilitado al Kremlin. A su vez, también el Kremlin señalaba que habían hecho importantes derribos de drones ucranianos. Vamos a analizar las consecuencias de los mercados. Saludamos a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer.
Había un refrán que decía marzo ventoso, abril lluvioso, cena mayo florido y hermoso. En el tema bursátil no lo sé cómo quedaría, pero un abril y un mayo imparable en las bolsas, pues da pie a un junio que comienza con muy mal pie en las bolsas. Hemos tenido rendimientos muy buenos para, bueno, en este caso, los mejores desde noviembre de 2023, en el caso del S&P 500 y del Nasdaq. Y bueno, pues en este caso ya veremos qué es lo que nos deparan los futuros estadounidenses, pero lo cierto es que en Europa, pues de capa caída, se vuelve a imponer la retórica comercial. Sí, realmente hemos tenido como comentas, uno de los mejores pues, últimos 2 meses de los últimos 20, 25 años, pero es verdad que en términos agregados en todo el año estamos prácticamente planos en S&P 500, con rendimientos muy pobres en lo que va de año, pero con mucha volatilidad, pues a zozobra, vamos, a nivel de discurso que está haciendo Donald Trump, que un día dice pues una cosa, al día siguiente la otra, y como comentas, este fin de semana pues vuelven las dudas y vuelve el miedo, ¿no? Sobre todo por unas palabras del presidente que han sido corroboradas por Scott Bessent, que creo que es la persona con más sentido común dentro de la Casa Blanca, diciendo que China pues está violando ese acuerdo de Ginebra que comentabas y bueno, pues tanto por parte comercial como no comercial, y esto puede entorpecer mucho las negociaciones. Recordar que parte de esta subida que estabas comentando, que ha hecho que sea uno de los mejores mayos de los últimos 20-25 años, viene precisamente por eso, por la tregua comercial de 90 días con China. Pues si esto al final se torpedea y volvemos a una especie de embargo comercial, pues la lógica se impone y parte de las subidas que hemos tenido pues se desharán, ¿no? Por lo tanto, hombre, vuelve la volatilidad, si a esto le juntamos pues todos los riesgos que hay también en la clave militar, lo estabais comentando, con estas reuniones que están teniendo lugar en Estambul entre Ucrania y Rusia, pues oye, nos deja una situación peligrosa y de ahí que hoy veamos caídas en bolsas, la situación asiática ha sido muy mala y sobre todo activándose los valores refugio. Tenemos subiendo al oro, a la plata, el petróleo, cotizando la prima de riesgo más que evidente, y también las divisas fiat refugio. Está subiendo con fuerza el yen y también el franco suizo. Es decir, está habiendo una rotación ahora mismo clara del riesgo, están saliendo flujos de riesgo y están ahora mismo entrando en los clásicos valores refugio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se cae ese apetito que veíamos teniendo en los últimos meses y, como digo, pues entrando esos riesgos de cola ahora mismo en las valoraciones de los analistas y los economistas, por supuesto. Bueno, pues como sabes, mañana celebramos esa cumbre global del Sí. oro en un momento, bueno, pues parece que inmejorable. Cuando se produjeron esta desescalada comercial, esa tregua con la Unión Europea, con China, el oro mantuvo, parece que bastante de forma sólida, esos $3.300. Ahora lo vemos por encima de los 3.350. No sé, dentro de este lapso de tiempo que nos lleva junio, julio, cuando se producirá irremediablemente pues un desenlace con los aranceles, se tendrá que cerrar un porcentaje definitivo con Japón, con la Unión Europea, con China, si no antes. ¿Qué es lo que puede pasar en este momento ante la falta de novedades? O mejor dicho, ante bueno, pues parece que hay una posible represalia puede haber de Pekín hacia Washington, perspectivas inmejorables para el oro. ¿Dónde lo ves en el corto plazo? Sí, pues de hecho estaba escuchando a Gustavo, que no he conocido a un analista más tozudo, ¿verdad?, con una tesis de inversión que él, y la verdad es que me quito el sombrero porque, bueno, ha sido fantástica. Y yo, como siempre digo, le veo mucho recorrido porque es un mercado aún joven. Como comentas, a nivel macroeconómico, estamos en un entorno teórico perfecto, que es esa perspectiva a tipos reales negativos. Europa ya está prácticamente acariciándolos y Estados Unidos posiblemente pues en próximos años también vuelva. Así que la inflación se sitúe por encima de los tipos nominales y ante eso el oro es el mejor refugio. El oro y los bonos al final son productos sustitutivos, por decirlo de alguna manera, o estás en uno o estás en otro. Por lo tanto, cuando los bonos no cubren siquiera el adquisitivo, pues los flujos van hacia el oro. Por lo tanto, eso ya se está poniendo en precio y, por tanto, muchos inversores están empezando, bueno, siguen comprando el metal, mejor dicho, y esto se le une a un entorno geopolítico, pues donde también las compras están siendo masivas por parte de los bancos centrales. China ya sabemos que está amasando oro de una manera brutal, está devaluando el yuan contra el oro, que es una estrategia creo que muy inteligente, y además pues acaparando activo neutro frente a esas posibles sanciones que puedan llegar en próximos lustros, como la que vimos contra Rusia, un error histórico por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el oro, pues muy interesante a nivel técnico, más de lo mismo. Creo que tanto minoristas como inversores institucionales también siguen apostando por el metal. Por tanto, oye, yo creo que de cara a los próximos lustros, a la próxima década, un poquito de oro siempre hay que llevar en cartera, y además es totalmente complementario, por ejemplo, con Bitcoin, otros activos de liquidez, refugios
que podamos valorar, ¿no? Entonces, bueno, sí, seguimos siendo muy alcistas para el oro. De hecho, en Trading Pro estamos comprando esta mañana justamente por pauta técnica. Así que, bueno, pues apoyo totalmente la tesis de Gustavo y, bueno, seguramente lo analicéis espectacularmente bien, ¿no? En ese evento del oro que vais a desarrollar. Así que bueno, pues mi parte también es de momento muy, muy positiva para el metal. Bueno, y decías, quizás sea también momento para incluir en cartera futuros del crudo, habida cuenta de este repunte. En un momento lo digo, José, porque la OPEP Plus ha decidido aumentar la producción y esto, lógicamente, debería volver a echar para abajo los precios del crudo, del oro negro, pero esas tensiones geopolíticas, estos últimos ataques, parece que, bueno, pues dejan algunas dudas sobre la demanda global de crudo, o será que el mercado interpreta que, en este caso, Rusia, uno de los principales productores, pues podría tener problemas para, en este caso, para comercializar. Ha habido ataques también a oleoductos por la parte ucraniana hacia la parte rusa y, en definitiva, pues está volviendo a tirar para arriba el precio del petróleo. Sí, es verdad que es un factor bajista, ¿no? Lo que has comentado, que la OPEP anunciara aumentos de producción, sobre todo con un golpe encima de la mesa de Arabia Saudí, que es el Banco Central del Petróleo, yo así le llamo, pero es que ahora mismo creo que tenemos catalizadores inflacionarios o alcistas mucho más potentes que este aumento de producción, sobre todo esa prima de riesgo, pues este histórico ataque de Ucrania a Rusia, una especie de humillación hacia Putin, veremos si contesta, es lo que esperan los analistas, yo también, y por tanto, si esto escala, evidentemente se cotiza una prima de riesgo en el petróleo, de hecho, de ahí las subidas fuertísimas que estamos teniendo hoy en el West Texas y en el Brent, ¿no? Y además comentas que estamos en un entorno donde no acaba de llegar la recesión económica, por tanto la demanda se va a sostener y toda esta revolución de la inteligencia artificial pues va a consumir un montón de energía y pues evidentemente renovables u otras fuentes no van a abastecer, por lo tanto al final tiraremos de combustibles fósiles como se ha hecho toda la vida y como, bueno, países emergentes siguen consumiendo muchísimo y si a este aumento ya creciente de demanda le añadimos este extra que va a llegar de la IA, que va a ser exponencial, pues vamos a tener un entorno de oferta inelástica y aumentos muy fuertes de demanda que si no se puede abastecer, pues evidentemente se ajustarán vía precio, con inflación de precios. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros sabemos muchísimo el mercado del petróleo y me gusta mucho, creo que en el West Texas hicimos suelo en los entornos de los $55, ese soporte grande de 55-60 y desde aquí esperamos pues un rebote importante que vuelva a verlo en próximos meses o trimestres en tornos de $80-90 por barril. Por lo tanto, estamos largos, estamos comprados, con vistas al medio y largo plazo, e insisto, a pesar de los aumentos de producción, que sí que es un factor evidentemente desinflacionario, pero es que ahora mismo tenemos catalizadores alcistas para el barril, creo que mucho más potentes. En primer lugar, ese desajuste entre oferta y demanda, y en segundo lugar, ese caos geopolítico que por desgracia parece que solo escala. Es lo que suele ocurrir y aquí probablemente ni siquiera hayan tenido tan en cuenta, bueno, pues el curso de los acontecimientos en Oriente Medio, apreciándose tanto el Brent como el West Texas más de un 3%. José, en este caso, renta variable, los sectores, bueno, ha habido ya prácticamente, ya hemos tenido más del 80-85% de resultados empresariales. ¿Qué es lo que te han parecido en la tónica general, tanto en la zona euro como en Estados Unidos? Dicen que han batido expectativas, pero lo cierto es que la alegría va por barrios. Ha habido, parece que, un halo de optimismo con los resultados de Nvidia, pero, por ejemplo, hemos visto también las caídas para el sector retail. Hay muy buenas perspectivas todavía para el sector defensa europeo. En definitiva, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta temporada de resultados empresariales? ¿Cómo lo valorarías en general? ¿Si han sido buenos o mejores de lo esperado? Sí, han sido muy buenos. A ver, cuando hablamos en agregado, evidentemente luego hay que distinguir, ¿no? Como dices tú, por barrios o por sectores, y los hay mejores y peores, ¿no? Pero, bueno, se han batido claramente expectativas. Yo lo esperaba porque realmente en este primer trimestre pues aún no tenemos impacto de los aranceles y tampoco de las, pues de las perspectivas o los cálculos económicos por parte de las grandes empresas, entonces pues era normal pues tener un trimestre tranquilo, entre comillas. Serán los siguientes, el segundo, el tercero y el cuarto, cuando vemos aquí desde mi punto de vista, los problemas derivados de la guerra comercial. De hecho, los guidance ya han sido claros con esto, ¿no? Pero me quedo sobre todo con el sector tecnológico, que sigue muy fuerte. Como comentas, creo que hay una opción interesantísima ahora mismo en todo lo que rodea la defensa, esto sobre todo en el viejo continente. Empresas muy potentes, ya hemos hablado muchas veces de Tails, por ejemplo, o en España incluso Indra, nosotros la llevamos en cartera y creo que le queda mucho recorrido en este maná público, que van a ser las que van a chupar del bote, entre comillas, en esa
transferencia de riqueza que va a haber del contribuyente al fin y al cabo a este tipo de compañías. Y yo sigo RQR y lo digo constantemente, ¿no? Y lo vuelvo a repetir aquí, sector energético creo que es donde tenemos que poner todos ahora mismo el foco. Empresas de energía nuclear, ya sabéis, después de que Donald Trump anunciara pues vamos a decir, ese cambio, ese golpe de timón hacia ese tipo de energías, una regulación muy favorable para estas, empresas como Oklo, como NewScale, están volando y lo que les queda, ¿no? Yo creo que es un sector interesantísimo y en general la energía, porque ha habido una falta de inversión tremenda en los últimos lustros, en esta transición que estamos viendo, una transición deplorable, que ha creado una oferta muy elástica en un entorno donde vamos a ver una demanda brutal. Por lo tanto, si alguien no quiere exponerse al subyacente, no le gusta invertir en commodities, creo que a través de equity, empresas del sector energético están dejando una oportunidad muy buena. Ya sabéis, por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Con esa apuesta que tiene en Oxy, en Occidental, y otros muchos gestores que siguen viéndolo como un caramelito, ¿no? Una joya de los value invest que llamo yo, y nosotros tenemos el foco puestísimo, ¿verdad?, en este sector, es donde más tenemos ahora mismo inversión en el energético y en particular en el nuclear, ¿no? Y defensa, pues ya sabéis, pues este anuncio del rearme o el ejército común, que por supuesto pues deja oportunidades más por variables políticas que por variables económicas, pero al fin y al cabo las tenemos que tener en cuenta, por supuesto, a la hora de alocar activos, ¿no? Entonces, bueno, pues en general buenos resultados, desagregamos algunos sectores más interesantes que otros, pero el programa serán los guidance y los próximos trimestres. Pues José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro, iremos viendo, bueno, pues ese goteo de resultados empresariales a lo largo de la semana y muy pendientes también de las actas, de la reunión de tipos del Banco Central Europeo. Hasta entonces, buena semana, buen negocio. Un abrazo. Un fuertísimo abrazo, caballeros. Chao. Y nosotros tenemos que hacer una breve pausa trasladándoles en directo esta señal desde Estambul, los exteriores del lugar donde tiene lugar ese encuentro, esa segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, donde, como saben, la parte rusa, encabezada por Vladimir Medinsky, ha asegurado que ya han recibido el memorándum de la parte ucraniana en dos idiomas, en ucraniano y en inglés. Por la parte ucraniana, encabezada por el ministro de Defensa, en este caso Rustem Umerov, en este caso que asegura que no ha recibido el memorándum de la parte rusa. Hacemos una breve pausa y volvemos con más noticias en Negocios Televisión.